Buenos días, nosotros somos el grupo que va a abordar el tema de memoria. El mismo está integrado por Daniela Rodríguez, Manuel Freites, María Duque, Reymar Rodríguez y quien les habla, Joana Robles. Vamos a comenzar este tema leyendo la siguiente frase del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Recordar es fácil para quien tiene memoria. Olvidar es difícil para quien tiene corazón. Traemos esta frase ya que a lo largo de esta exposición veremos cómo tanto los procesos, los significados, los episodios de nuestra vida que logramos evocar a través de la memoria, todos estos vienen acompañados de cierta carga de emotividad. Vamos a comenzar con la definición de memoria. Tenemos una primera definición de memoria como una serie de pasos en los cuales procesamos, almacenamos y recuperamos la información. Esta definición viene de la mano con la analogía existente o establecida, mejor dicho, entre un computador y el cerebro humano. Tenemos una segunda definición de la memoria como el establecimiento y la recuperación de recuerdos de acontecimientos y episodios. Una tercera definición de memoria como un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información debe ser recuperada unas veces de forma voluntaria consciente y otras de manera involuntaria. Como podemos ver, las tres definiciones de memoria coinciden en verla como el almacén en el cual colocamos la información. Es vital que dicho almacén nos sirve para recuperar la información. En este sentido, la última frase de la definición de Ballesteros es importante, ya que hace énfasis en que la recuperación de esta información puede ser de manera voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria. Coloquemos un ejemplo de una recuperación voluntaria cuando estudiamos para un examen, al momento de presentar el mismo. Nosotros evocamos toda esa información que ya habíamos almacenado previamente. Esta evocación es voluntaria y consciente. Un ejemplo de recuperación, digamos, involuntaria o que de alguna manera no está supeditada a ciertos pasos, es, por ejemplo, manejar bicicleta. Cuando lo estamos haciendo, no estamos pensando en voy a colocar la mano por acá, la pierna por acá, simplemente es algo que nos montamos en la bicicleta y comenzamos a pedalear. Hablemos ahora de los antecedentes en cuanto al estudio de memoria. En este sentido, hay que hacer una breve mención de que pues, la memoria había sido investigada o trabajada por los filósofos. Sin embargo, es el alemán Hermann Ebbinghaus quien, utilizándose a sí mismo como sujeto, formó una lista de sílabas sin sentido, como por ejemplo PIB, WOL, TB. Fue el pionero en el estudio científico de la memoria. El dato importante que arrojó su investigación es el establecimiento de las curvas del aprendizaje, teniendo como afirmación base que mientras más tiempo transcurra desde el aprendizaje de una lista a su evocación posterior, más tarda esta en afianzarse en la memoria de largo plazo. Tenemos que el señor William James es quien establece una distinción entre la memoria de acuerdo a la temporalidad. En este sentido tenemos memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Broadbent, psicólogo cognitivo, establece el primer modelo estructural para el procesamiento de la información en el sistema cognitivo humano. Este primer modelo hace énfasis en la manera en que la información es procesada por nosotros y en cómo de alguna manera filtramos dicha información, ya que sabemos que estamos expuestos a una serie de estímulos externos. Sin embargo, hay algunos a los cuales prestamos mayor atención. Luego tenemos a Atkinson y Shiffrin con el modelo modal.
haciendo hincapié en la existencia de estructuras o almacenes diferentes de memoria. Ellos postulan la existencia de diversos almacenes en los cuales se guarda la información. Desde el punto de vista fisiológico, es importante mencionar el caso del paciente H.M. en 1953, quien luego de una intervención quirúrgica con el fin de mejorar sus crisis epilépticas, al paciente le resulta imposible establecer nuevos aprendizajes. Es decir, el paciente tiene amnesia anterógrada. Este caso permitió indagar en las áreas cerebrales implicadas en la memoria. Los resultados que esta investigación arrojó señalan que el hipocampo interviene en la transformación de la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Este caso, como se mencionó anteriormente, es importante ya que permitió ahondar en las bases fisiológicas de la memoria. Este paciente es sometido a una cirugía cuyo objetivo era mejorar sus crisis de epilepsia, las cuales no cedían con medicamentos. Es importante acotar que luego de la cirugía dichas crisis sí lograron mejorar, pero como resultado colateral, el paciente padece de amnesia anterógrada, es decir, el paciente recuerda lo que sucedió en su vida previo a la cirugía. Sin embargo, los nuevos aprendizajes le son imposible establecerlos. Inclusive puede leer una revista 1 y 1000 veces y siempre le va a parecer que es la primera vez. Esto es debido a que producto de la cirugía se lesionó el hipocampo. Dicha lesión impide que la información que el paciente está procesando se consolide y pase de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Tipos de memoria según su temporalidad o duración. Entre ellas están la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es la capacidad habitual para mantener en la mente experiencias durante fracciones de segundo. Se dice que esta dura aproximadamente 250 milisegundos. El formato de la información es una representación analógica, es decir, una copia fotográfica de la estimulación sensorial, y su capacidad es ilimitada. Esta hace referencia a los objetos detectados por los receptores sensoriales, los cuales son retenidos temporalmente en los registros sensoriales, que a su vez posee una gran capacidad de almacenamiento de la información. Esta a su vez registra información visual, auditiva, táctil y kinestésica. Se dice que la información visual que guarda dura aproximadamente 250 a 500 milisegundos, la auditiva de 10 a 20 milisegundos, la táctil dura 4 segundos, la kinestésica 80 milisegundos. Se dice que la información auditiva se desvanece con mayor lentitud que la información visual. Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es una memoria inmediata de los estímulos que se acaban de percibir. Se pueden recordar un nuevo elemento e información durante tanto tiempo como se quiera a través de la repetición. Se dice que dura aproximadamente de 15 a 20 segundos. Su capacidad viene siendo limitada. De acuerdo con Mille, dice que la amplitud de la memoria a corto plazo es de 7 intes, es decir, dígitos, letras o palabras. El tipo de la información viene siendo sintáctica o fonética. De acuerdo con Spindler y Conrad, encontraron que los sujetos tendían a confundir las letras que tenían sonidos parecidos, por ejemplo, B en lugar de D y F en lugar de S. También se dice que es un modo de almacenar temporalmente una cantidad limitada de información, y que durante el paso de la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo se produce una pérdida de información.
Para tener una idea más clara de los límites de la memoria a corto plazo, lea una vez el primer renglón de letras de la siguiente lista. Luego, cierre los ojos y trate de recordar las listas de la secuencia correcta y repita cada renglón sucesivo. Al igual que la mayoría de la gente, probablemente los renglones 1 y 2 les resulta bastante sencillo. El renglón 3 un poco más difícil, el renglón 4 sumamente difícil y el renglón 5 imposible de recordar después de una sola lectura. La memoria a largo plazo es un medio para almacenar una cantidad ilimitada de información de manera permanente. En ella conservamos recuerdos que duran con nosotros largos periodos de tiempo, quizás de manera indefinida. Hasta el momento no tenemos prueba de que exista un límite externo absoluto respecto a cuánto tiempo se puede retener la información. Bueno, muchachos, mi nombre es María Duque y el siguiente apartado corresponde a los tipos de memoria, según la naturaleza de lo que se recuerda o según su tipo de información. La primera de ellas es la memoria no declarativa o implícita, que es de la que les hablaré a continuación. Y el siguiente tipo de memoria es la declarativa o explícita, de la cual les va a hablar luego mi compañera Daniela. La memoria implícita es la recuperación no consciente, no intencional de rutinas para efectuar una actividad aprendida o una habilidad. Es decir, son los recuerdos de las habilidades motoras y ejecutivas necesarias para realizar una tarea. Esta suele funcionar de manera inconsciente. Un ejemplo de esto puede ser montar en bicicleta o conducir un automóvil, que es una actividad que realizamos de manera automática, sin recordar los pasos que tuvimos que dar para aprender a hacerlo. Esta memoria es inconsciente y no hay que hacer esfuerzo alguno para utilizarla. Se compone de los recuerdos que han sido consolidados de la memoria automática. La memoria automática actúa como un piloto automático y se le denomina también memoria procesal o procedimental, es lo mismo. La memoria procedimental es la que está contenida en las actividades o destrezas perceptivas, motoras y cognitivas adquiridas, y solo podemos acceder a ella a través de la acción. Su contenido se refiere a saber cómo. En esta memoria el conocimiento se almacena en forma de pares, condición-acción. Dos ejemplos sencillos de condición-acción puede ser: si me saludan, contesto al saludo, o si llueve, saco el paraguas. Las destrezas que se refiere a esta memoria no solo contemplan las habilidades motoras, sino también la solución de problemas y la toma de decisiones. El ejemplo de recordar cómo conducir un carro implica la memoria procedimental, pero recordar las leyes de tránsito no requiere el uso de habilidades motoras, sino la memoria de principios generales, como lo es la memoria semántica. El tema de la existencia de memorias conscientes e inconscientes es un tema tan viejo y tan antiguo como lo es la propia psicología. Sin embargo, el interés reciente por el estudio de estos temas indica en las disonancias encontradas entre un tipo de memoria y otro. El tema que verdaderamente atrajo el interés y la atención de los psicólogos cognitivos fue el hecho de que las pruebas de memoria implícita eran resistentes al olvido, mientras que las pruebas de memoria explícitas padecían el olvido. Su gran importancia está en que todas estas formas de memorias no declarativas y muchas otras más sutiles no requieren de por sí la participación de sistemas cerebrales que gobiernan a la memoria declarativa. Su gran importancia radica en que de ellas brotan hábitos e inclinaciones que quedan fuera del alcance de la conciencia. Y mucho de su conformación se debe a que acontecimientos pasados que influyen en el modo de pensar y en la conducta determinan en gran parte la identidad del individuo como persona. Diferentes formas de memoria implícita se adquieren a través de diferentes maneras de aprender y afectan regiones cerebrales distintas. Este tipo de memoria se constituye lentamente a través de la repetición en muchos ensayos y se expresa principalmente en la ejecución, no en las palabras. La memoria implícita se almacena en circuitos perceptivos, motores y emocionales. Es aquí donde entra en juego la memoria emotiva o emocional.
La memoria emotiva es el aprendizaje condicionado de respuestas emocionales, mediadas por la amígdala. La activación de la amígdala provoca cambios en el sistema nervioso autónomo, tales como la frecuencia cardíaca, la motilidad gástrica y vasodilatación, que acompañan a toda emoción. En otras palabras, la memoria emotiva comprende respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos. Todos nuestros amores y nuestros odios, nuestros temores racionales e irracionales, nuestros sentimientos, disgustos y ansiedad. Las respuestas la tienen las cortezas, el hipocampo, la amígdala y el cerebelo, que son las estructuras del cerebro encargadas de hacernos recordar. El cerebro almacena con más facilidad los datos que tienen alguna carga afectiva o emocional, bien sean estos agradables o desagradables. A todo esto se le llama memoria emotiva. Y les voy a explicar la memoria explícita. Esta memoria consiste en los recuerdos que una persona puede traer a la memoria deliberadamente. Este proceso es casi imposible en los primeros meses de vida y es aproximadamente a los 5 o 6 años, cuando los niños ingresan a la escuela, que la memoria explícita mejora notablemente como consecuencia de la maduración cerebral. Esta memoria contiene información referida al conocimiento sobre el mundo, en lo que es la memoria semántica, y sobre las experiencias vividas por cada persona, en lo que es la memoria episódica. La memoria semántica es un almacén de conocimientos acerca de los significados de las palabras y las relaciones entre estos significados. Es decir, que viene a constituir una especie de diccionario mental. Por otro lado, la memoria episódica representa eventos o sucesos que reflejan detalles de las situaciones vividas. Sus contenidos están organizados y sujetos a parámetros espaciotemporales. De esta manera se incluyen los momentos y lugares en que se presentaron dichos eventos. Otra característica que diferencia a ambos tipos de representación se refiere a los eventos almacenados en la memoria episódica, que se han codificado de manera explícita, mientras que la memoria semántica posee una capacidad inferencial. Por lo tanto, puede manejar y generar nueva información que nunca se ha aprendido explícitamente, pero que se halla implícita en sus contenidos, como entender el significado de una nueva frase o de un nuevo concepto, utilizando palabras que ya conocemos. En cuanto a las bases biológicas, comenzamos que para su retención la memoria depende del hipocampo, de partes de los lóbulos temporales mediales, de diversas partes de la corteza cerebral, tálamo y corteza prefrontal. Por ejemplo, al contar una historia, se realiza una versión sintética o modificada. Es decir, que hay una reconstrucción, un proceso activo donde hay comparaciones, suposiciones, inferencias y experiencias del pasado que se asocian de alguna manera con las experiencias actuales. El hipocampo es una estructura fundamental en la formación de nuevos recuerdos semánticos y episódicos de largo plazo. El lóbulo frontal de su almacenamiento. El lóbulo temporal también está relacionado con la formación y almacenamiento de estos recuerdos, y a la vez contribuye al procesamiento de nuevo material en la memoria de corto plazo. La corteza prefrontal está implicada en el almacenamiento de los recuerdos de corto plazo, mientras que la corteza motora está implicada en el almacenamiento de recuerdos procedimentales, donde el cerebelo juega un papel importante. Por último, la amígdala es vital para la formación de nuevos recuerdos emocionales.
En otro orden de ideas, la modificación de una conducta anterior o la adquisición de una nueva conducta implican lo que es el proceso de aprendizaje. La posibilidad de evocar posteriormente esta nueva conducta al recrear las condiciones en las que fue aprendida indica que se formó una memoria. Esto se debe a la plasticidad sináptica, que no es otra cosa que los cambios en la eficiencia sináptica producidos por ciertos patrones de actividad sináptica. Cuando nos referimos a eficiencia sináptica, es la potenciación o depresión de la función sináptica. La plasticidad sináptica de corta duración involucra modificaciones transitorias en canales de iones y en sistemas de mensajeros secundarios. La plasticidad sináptica de larga duración, en cambio, requiere de síntesis de proteínas y cambios estructurales en las conexiones sinápticas. La memoria supone la formación de contactos sinápticos nuevos y del tamaño de estos, lo que aumenta las probabilidades de transmisión sináptica en los circuitos implicados. De esta manera, la experiencia puede inducir cambios valorables en el cerebro, incluso en animales adultos. Esto apoya la idea de que los cambios en las conexiones sinápticas son similares a los que se producen durante el desarrollo y vendrían a representar el mecanismo de almacenamiento de la memoria, mediante la formación de los llamados engramas. Los engramas consisten en estructuras de interconexión neuronal estable, que tienen como efecto la activación en red de un sistema de neuronas, producido por un efecto aferente de la excitación de las terminaciones del sistema nervioso en el medio interno o externo, de tal manera que se estimula la activación de estructuras neuronales estables eferentes. Ramón y Cajal, en 1890, es el primer investigador que defiende la existencia de circuitos neuronales como sustrato de la memoria. Describe la relación entre aumento de arborizaciones dendríticas y el almacenamiento de información. El almacenamiento de la información requiere la generación de una huella de memoria o engrama, cuya integridad y persistencia depende de modificaciones en las neuronas que sirven de soporte estructural. Los cambios en las estructuras implican alteraciones en las propiedades eléctricas de la transmisión del impulso nervioso, la más importante de las cuales es la potenciación a largo plazo. Esta potenciación a largo plazo es un incremento brusco y duradero de la capacidad de respuesta postsináptica tras un breve periodo fisiológico de estimulación. Se siguen modificaciones morfológicas como el crecimiento y proliferación de las dendritas y el establecimiento de nuevas conexiones sinápticas, así como un incremento del número de receptores postsinápticos. Finalmente, en el aspecto neuroquímico, se produce un incremento en la síntesis y liberación de neurotransmisores, principalmente de acetilcolina. El proceso de obtención o almacenamiento de la información se inicia en la fase de obtención de la información. Allí tiene una etapa muy breve llamada almacenamiento sensorial, que dura muy poco tiempo y generalmente esta va seguida de un olvido inmediato de la información almacenada. Esta etapa es la memoria a corto plazo. La memoria sensorial es la que selecciona una parte de la gran cantidad de información que se recibe a través de los sentidos. Esto a su vez lo puede suceder o no a la memoria a largo plazo, es decir, si se transmite o no esta información a la memoria a largo plazo. Por su parte, el proceso por el cual
la información es retenida en la memoria a largo plazo, continúa siendo un misterio, pues puede que ésta se produzca gracias a ciertos cambios químicos en las neuronas o tal vez en el proceso de sinapsis. Tampoco se sabe si la memoria se almacena en una parte del cerebro o está de forma difusa por todo él. Es decir, se desconoce cómo funciona este proceso de recuperación de los datos. Se sabe que todo lo que aprendemos se registra finalmente en el encéfalo, en forma de cambios en el tamaño, forma, funcionamiento químico y conexión entre neuronas. Cuando aprendemos cosas nuevas, se forman nuevas conexiones en el encéfalo. También cuando repasamos o practicamos las cosas aprendidas previamente, se fortalecen las conexiones antiguas. Entonces, estos cambios químicos y estructurales pueden continuar por un periodo de meses o años, durante los cuales se incrementa el número de conexiones entre neuronas, al igual que la probabilidad de las células de que las células se exciten unas a las otras a través de descargas eléctricas. Este proceso es también conocido como potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo se refiere a un cambio en la duración, en la estructura o función de una sinapsis que incrementa la eficiencia de la transmisión nerviosa y se cree que está relacionado con la manera en que se almacena la información en las neuronas. Y si bien se sabe que el aprendizaje tiene lugar en el encéfalo, también recibe influencia de eventos que ocurren en otras partes del cuerpo. Es decir, se recibe influencia de dos hormonas, que son la epinefrina y el cortisol. Estas afectan a la retención a largo plazo. Varios estudios que se han realizado con ratas, monos y seres humanos han demostrado que, por ejemplo, la epinefrina puede mejorar el recuerdo de la exposición a estímulos asociados con experiencias desagradables o como la exposición a descargas eléctricas, ¿no? El efecto que tiene la epinefrina en la memoria y otras hormonas que están relacionadas con el estrés, se dice que no es meramente el resultado de la activación general, sino que al parecer esas hormonas tienen una acción directa sobre los centros encefálicos, como lo son el hipocampo y las amígdalas, y las cuales estas vienen siendo cruciales para la formación de los recuerdos. El incremento de la epinefrina en la sangre se dice que probablemente explica el mejor desempeño de los humanos en condiciones de estrés moderado, pero sin embargo el estrés externo socava el aprendizaje y los recuerdos posteriores. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los recuerdos se almacenarían entonces en todo el encéfalo. Sin embargo, diferentes partes del cerebro se especializan en el almacenamiento de ciertos recuerdos. Los recuerdos de corto plazo parecen localizarse principalmente en la corteza prefrontal y el lóbulo temporal. La memoria semántica de largo plazo parece localizarse sobre todo en los lóbulos frontal y temporal de la corteza, los cuales también parecen desempeñar un papel destacado en la conciencia. La destrucción de esas áreas de la corteza, como consecuencia de daño encefálico, cirugía, apoplejía o enfermedad, deriva en una pérdida selectiva de la memoria. En cuanto a la memoria episódica, también encuentra su morada en los lóbulos frontal y temporal. La memoria y la capacidad de aprendizaje dependen en gran parte de una estructura cerebral denominada hipocampo. El hipocampo está situado en el lóbulo temporal medial, junto con la amígdala y áreas corticales adyacentes. Este complejo permite el almacenamiento y recuperación de la información hasta que su consolidación está completa. Dispone de contactos con almacenes de memoria distribuidos por el neocórtex, manteniendo la estructura de dichas redes hasta que, como resultado de un proceso de consolidación,
puedan mantenerse y permitan la recuperación de la información almacenada. Del lóbulo izquierdo depende el material verbal y del lóbulo derecho el material no verbal, espacial y visual. Tanto el hipocampo como la amígdala están implicados en el aprendizaje para reconocer un objeto, y cualquiera de estas estructuras puede sustituir a la otra. Sin embargo, el hipocampo es fundamental en el aprendizaje de las relaciones espaciales, y su deterioro está directamente relacionado con el olvido de localizaciones espaciales de objetos. El diencéfalo, tálamo e hipotálamo recibe fibras procedentes del hipocampo y la amígdala. Las áreas más implicadas son las próximas al tercer ventrículo, núcleo dorsomedial del tálamo y cuerpos mamilares del hipotálamo. Su lesión puede provocar un tipo de amnesia anterógrada o de fijación. En la corteza motora y en el cerebelo, un área requerida para el equilibrio y la coordinación motora, parece localizarse de manera principal la memoria procedimental. La memoria emocional depende de la amígdala, una estructura que yace cerca del hipocampo, que parece jugar un papel importante en la memoria emocional, que es similar al papel que desempeña el hipocampo en la memoria episódica, semántica y procedimental. El daño en la amígdala reduce la capacidad para reconocer nuevas experiencias emocionales, pero no impide el recuerdo de eventos emocionales que ocurrieron antes del daño, aunque a menudo se recuerdan como hechos neutrales, es decir, vacíos de contenido emocional. Esto explica por qué los individuos con lesiones en la amígdala a menudo son incapaces de interpretar las expresiones faciales, aun cuando reconocen el rostro de la persona. Las lesiones en el corte frontal conducen a una grave alteración en la memoria de reconocimiento. Los déficits de memoria indican que el aprendizaje principal de esta región es el aprendizaje de las secuencias temporales de determinados acontecimientos, de la frecuencia relativa de presentación de estímulos y de asociaciones condicionadas. Bueno, aquí le quisimos presentar esta imagen de manera que fuera más representativa y pudieran memorizar un poco más rápido la información. Entonces, las áreas de la corteza implicadas son el lóbulo frontal, que almacena recuerdos semánticos y episódicos. La corteza motora está implicada en el almacenamiento de recuerdos procedimentales. El cerebelo juega un papel importante en el almacenamiento de recuerdos procedimentales. El hipocampo es fundamental en la formación de nuevos recuerdos. La amígdala es vital para la información de nuevos recuerdos, pero emocionales. El lóbulo temporal está relacionado con la formación y el almacenamiento de recuerdos semánticos y episódicos de largo plazo y contribuye al procesamiento del nuevo material en la memoria de corto plazo. Y por último, la corteza prefrontal, que está implicada en el almacenamiento de los recuerdos de corto plazo. Bueno, muchachos, es claro que los psicólogos tienen un largo camino que recorrer antes de que puedan comprender plenamente la biología de la memoria, pero mientras tanto se están haciendo progresos en esta área. Bueno, habiendo ya establecido los diferentes tipos de memoria, primero de acuerdo a temporalidad, tenemos memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Luego, la memoria de largo plazo, pues también tiene ciertas distinciones. En este caso, estas distinciones vienen dadas por la manera de evocar los recuerdos. Tenemos a grosso modo, ya esto lo conversamos previamente, pero es importante que lo aclaremos acá para la definición de las fases. Tenemos que la memoria de largo plazo, dependiendo de la forma en cómo podamos evocar los recuerdos, se distingue entre memoria declarativa o explícita y la memoria implícita. Tenemos que en la memoria declarativa o explícita es aquella en la cual podemos declarar con palabras los episodios de nuestra vida o significados. Tenemos que la implícita está basada en procedimientos, emociones. En este caso, nosotros vamos a centrarnos en las fases de la memoria declarativa o explícita. Tenemos codificación y registro, recepción, procesamiento y combinación de la información recibida. El hipocampo recibe la información desde la corteza sensorial motora asociativa, ganglios basales y la amígdala. Tenemos un montón de estímulos, los cuales codificamos y registramos.
Como se mencionó anteriormente, el hipocampo es una estructura crucial ya que permite el afianzamiento o la consolidación de la información de la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Recordemos que la corteza sensorial motora asociativa interviene en los ganglios basales y la amígdala. Tenemos un segundo paso que es el almacenamiento, la creación de un registro permanente en la información codificada. El hipocampo, a través de sus conexiones eferentes con la corteza sensorial motora asociativa, ganglios basales y amígdala, modifica las memorias que allí se están consolidando. Tenemos una tercera fase, recuperación o evocación, proceso reconstructivo que implica juntar la información distribuida en diferentes áreas corticales, unificarlas en un todo coherente, recordar o recolectar. Recordemos que la memoria es de vital importancia, pues vivimos una serie de eventos los cuales es importante que podamos recordar. Tomemos un refrán, nadie tropieza 2 veces con la misma piedra. Esto es gracias a la memoria. Recordemos que es importante, además de recibir la información, almacenarla, es poder recuperarla y evocarla. De esta manera, tenemos un mecanismo de defensa ante circunstancias o ante situaciones que nos puedan ocurrir. O sea, es importante que, además de almacenar esta información, seamos capaces de recuperarla, de evocarla, para de esta manera, pues, no tropezar otra vez con la misma piedra. Sin embargo, existen ocasiones en las que olvidamos ciertas cosas. En este sentido, tenemos que el olvido es la incapacidad para recordar eventos. En la memoria a corto plazo surge por el decaimiento y en la memoria a largo plazo por el daño en la formación hipocampal como en la corteza límbica del lóbulo temporal. Recordemos que la memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada y con el decaimiento de la información pues es difícil acceder a ella. En la memoria a largo plazo, como se hizo énfasis, tiene vital importancia la formación hipocampal, ya que esta es la que permite el afianzamiento o la consolidación de la información que se encuentra en la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo y de esta manera pues podamos evocarla. Un poco para cerrar esta idea, es importante que tengamos presente la importancia de la formación hipocampal como medio para consolidar la información que tenemos en la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Y la manera en que evocamos, y de esta manera pues poder evocar dicho recuerdo. Mi nombre es Manuel Freitas, soy el que va a terminar la exposición de memoria. Traté de incluir casi todo el material referente a mi exposición en las láminas, por si acaso no se entendía muy bien mi pronunciación o era deficiente la grabación, pues ya que no poseo un sistema de grabación muy bueno, que digamos. Comienzo. Voy a iniciar con patologías y alteraciones de la memoria. Aquí tenemos que son patologías. La enfermedad del Alzheimer es una de ellas, que es un trastorno neurodegenerativo progresivo, predominante de la corteza cerebral, que produce un deterioro cognitivo múltiple invalidante, que afecta la memoria, el pensamiento y la conducta. La alteración de la memoria es una característica necesaria para el diagnóstico de esta enfermedad. También esta enfermedad se caracteriza por un cambio en una de las siguientes funciones del cerebro: lenguaje, capacidad de toma de decisiones, juicio, atención y otras áreas de la función mental y de la personalidad. La patogenia del Alzheimer, según Goethe Anton y Gil López, es que aún no se conoce la etiología de la enfermedad, pero se sabe que solo un pequeño porcentaje, de 5 a 10%, puede considerarse de origen genético, mientras que en los casos restantes se acepta para la forma de inicio tardío, que es la más frecuente. Y el resultado es una combinación de factores de predisposición genética y desencadenantes ambientales. El basamento fisiológico
del Alzheimer es el mecanismo, lo dice Webb, Anton y Gil López, que el mecanismo más estudiado es la disfunción y o pérdida sináptica, que se considera fundamental para la aparición de los síntomas de demencia. Por su parte, los estudios neuroquímicos sugieren que las sinapsis que contienen acetilcolina, glutamato o serotonina, tanto en el neocórtex como en el hipocampo, son las más afectadas en esta enfermedad. En cambio, Arango Lampriña dice que esta se debe a la acumulación anómala de péptido B amiloide en forma de placas neuríticas extraneuronales. También se debe a agregados de proteína tau hiperfosforilada en forma de ovillos neurofibrilares intraneuronales, debido también a una degeneración granulovacular, una angiopatía amiloide, también una reacción inflamatoria nuclear, pero especifica que las regiones cerebrales más afectadas son el hipocampo, el neocórtex temporal y el neocórtex parietal. Funcionalmente, hay pérdida neuronal y de sinapsis que afecta a las conexiones neocorticales y subcorticales, y de carácter dopaminérgico, serotoninérgico, adrenérgico y especialmente colinérgico. Macroscópicamente hablando, se establece progresiva o evolutivamente una atrofia de predominio temporal y parietal. Según el autor Márquez, consigna que los genes descritos hasta el momento, asociados como factor causal de la enfermedad del Alzheimer de tipo familiar, son los siguientes: el gen de la proteína precursora amiloide PPA, localizado en el cromosoma 21, el gen de la presenilina 1, localizado en el cromosoma 14, el gen de la presenilina 2, localizado en el cromosoma 1. La presenilina es una proteína codificada en humanos por el gen PPCen2. Hay una hipótesis colinérgica del autor Sieger que expresa que la hipótesis colinérgica de la enfermedad del Alzheimer surge a partir de la evidencia surgida de las autopsias de pacientes en cuyo cerebro se encontraba una reducción de hasta un 90% de la enzima colina acetiltransferasa. El déficit de esta enzima, que es la responsable de la enzima acetilcolina, se correlaciona con la degradación de los núcleos colinérgicos basales y con el grado de disfunción cognitiva. El sistema colinérgico central juega un rol importante en la función cognitiva y la memoria, siendo considerada como central la lesión del mismo en el proceso de la enfermedad. La hipótesis de la cascada amiloide explica la reducción de los niveles de acetilcolina y la presencia de los ovillos neurofibrilares intraneuronales, con consecuencia del depósito de biamiloide extracelular. El curso de esta enfermedad tiene un curso evolutivo, que lo expuso el señor Arango Lampriña. Existen diferentes fases o tipos de demencia en este curso evolutivo. Iniciaremos por la fase preclínica. En esta fase preclínica existe presencia de deterioro cognitivo sutil, que suele aparecer mucho antes de que se pueda hacer el diagnóstico clínico de la enfermedad. Existen problemas de atención, dificultad de la memoria episódica, dificultad para encontrar palabras, problemas de razonamiento abstracto, problemas leves de memoria, tanto verbal como no verbal. Y también existen dificultades de concentración a este nivel. En la demencia leve, existe una presencia inicial de déficit en la capacidad de aprendizaje y memoria, principalmente de hechos recientes. Dificultades en el pensamiento abstracto, dificultades en la habilidad para comprender y manejar ideas complejas. Una desorientación temporal, o sea, que olvidan el día, mes y año en el que se encuentran. También existen alteraciones visoespaciales, que no es más que problemas para reconocer y manejarse en lugares familiares. También hay olvido de palabras en el lenguaje espontáneo, sentimientos de ansiedad, depresión, agitación, hiperactividad, apatía. En otra fase o demencia que se llama demencia moderada, tenemos un rápido y progresivo deterioro en diferentes aspectos del procesamiento de la información, desorientación temporal y espacial, déficit graves en la codificación, almacenamiento de información reciente, que es la amnesia anterógrada, que explicaré más adelante. Dificultades en la evocación de la información antigua, la amnesia retrógrada, la afasia
un incremento de la anomia y aparición del lenguaje parafásico, con alteraciones en la comprensión y en la habilidad para repetir. Las apraxias pueden ser construccional e idiomotora, la agnosia de carácter topográfica. La agnosognia es la incapacidad para reconocer la enfermedad. También hay incapacidad del paciente de realizar actividades cotidianas previas. Se encuentra en él síntomas psicóticos como delirio o alucinaciones. Se presenta la agresividad y apatía. En la demencia grave ya hay un severo deterioro intelectual y comportamental, incapaz de valerse el individuo por sí mismo. En los estadios finales de esta enfermedad, el paciente queda limitado a la cama, en ocasiones asumiendo posiciones rígidas o de flexión, con pérdida en el control de los esfínteres. Presencia de signos y síntomas neurológicos severos, reflejos patológicos de succión, presión y búsqueda. También tenemos alteraciones cuantitativas. Entre ellas tenemos la amnesia y diferentes tipos. Vamos a empezar por definir la amnesia. La amnesia se refiere en general a pérdida de memoria, no secundaria a un defecto mental general, demencia o confusión, o a un defecto atencional o perceptual, o a síndromes específicos como afasia, agnosia. Ya se vio que en confusiones hay graves lagunas de memoria con empobrecimiento amnésico, logístico e intelectual paralelos. La memoria es indisociable del pensamiento, lenguaje o cualquier función transformacional y se engrana en lo más esencial de la vida, o sea, en el código ADN. La memoria está provocada por factores o deficiencias biológicas ajenas propiamente al funcionamiento normal de la misma. La amnesia es la ausencia de recuerdos de un periodo determinado de la vida. El sujeto suele estar consciente de que son recuerdos que existieron, pero que se han perdido. Las amnesias pueden ser parciales o totales. La amnesia parcial afecta los recuerdos de un campo reducido de memoria visual, auditiva o verbal. Puede estar presente en trastornos orgánicos del cerebro, lesiones de la corteza cerebral por traumatismo, deficiencia circulatoria, intoxicaciones o trastornos psicogénicos. Si la amnesia es de etiología orgánica, suele ser definitiva, mientras que la amnesia temporal de etiología psicogénica suele ser transitoria. La amnesia total es la que se vuelve extensiva a todos los elementos y formas de conocimiento, que corresponde a un lapso determinado de la vida del sujeto. Según la cronología del lapso olvidado, esta se divide en amnesia anterógrada o de fijación. Es causada por lesiones cerebrales. A primera vista, parece ser una incapacidad para aprender nueva información, pero cuando se examina detenidamente, se observa que las capacidades básicas de aprendizaje estímulo-respuesta y aprendizaje motor se mantienen, pero el aprendizaje relacional complejo ha desaparecido. Por tanto, el término de amnesia retrógrada se refiere a las dificultades para aprender información nueva. Una persona con este tipo de amnesia puede recordar sucesos ocurridos en el pasado, en la época previa a que ocurriera la lesión, pero no puede retener la información con que se encontró después de la lesión, y esto es poco frecuente. La amnesia anterógrada también puede deberse a lesiones del lóbulo temporal, según Scoville y Milner. Estos refirieron que la extirpación bilateral de la región medial del lóbulo temporal producía un deterioro amnésico, gracias a un caso en particular de una intervención que se practicó al paciente HM. Gracias a este paciente y a esa intervención se descubrió la amnesia anterógrada. Vamos a esclarecer, el paciente HM era un sujeto que tenía un nivel de inteligencia razonable, no era psicótico, por lo que su déficit postoperatorio se descubrió inmediatamente. Se le operó para tratar sus graves síntomas de epilepsia, que al parecer había sido provocada por un traumatismo craneoencefálico que sufrió a la corta edad de 9 años, cuando lo atropelló una bicicleta. Una evaluación minuciosa del sujeto reveló que el déficit de memoria parecía darse solo si se había extirpado el hipocampo. Los investigadores concluyeron que el hipocampo era la estructura fundamental destruida por la cirugía de este paciente. Gracias a esto, los neurocirujanos dejaron de practicar la lobectomía temporal medial bilateral. En 1889, Sergei Korsakov
un médico ruso, describió por primera vez un deterioro de la memoria provocado por daño cerebral. Dicho trastorno ha recibido su nombre, que es el síndrome de Korsákov. El síndrome de Korsákov es una amnesia anterógrada grave, ya que los pacientes parecen incapaces de fijar nuevos recuerdos, aunque todavía consiguen recordar los antiguos. Pueden conversar con total normalidad y recordar acontecimientos. Este síndrome, por lo general, pero no casi siempre, es consecuencia del alcoholismo crónico y se debe a una deficiencia de tiamina, o sea, vitamina B1. Debido a que los alcohólicos reciben una importante cantidad de calorías del alcohol, su dieta suele ser deficiente y escasa en vitaminas. Por otra parte, el alcohol interfiere en la absorción intestinal de la tiamina. Esta deficiencia produce daño cerebral, ya que la tiamina es esencial para uno de los pasos del metabolismo, la carboxilación del piruvato, un producto intermedio en la degradación de carbohidratos, grasas y aminoácidos. Por esto también se puede encontrar este síndrome en personas gravemente desnutridas. Otra amnesia que tenemos es la amnesia retrógrada, que es la incapacidad de recordar sucesos ocurridos durante un cierto periodo de tiempo, antes de que se diera la lesión cerebral. Hay dos posibles explicaciones de la amnesia retrógrada: pérdida de los circuitos neurales, que contienen los recuerdos, daño de los circuitos neurales que participan en la recuperación de dichos recuerdos. Es decir, el daño cerebral puede provocar la pérdida de los recuerdos o la pérdida del acceso a ellos, según Rempel y Clover y Cold. Existe otra amnesia que es la global, o también llamada retroanterógrada. Estos trastornos consisten en episodios de inicio súbito de pérdida total de memoria, con o sin confusión, con frecuencia de características paroxísticas, o sea que a veces pueden ser isquémicas talámicas o corticales. La recuperación puede ser súbita, aunque siempre quedan áreas de olvido, o sea que puede ser súbita o gradual la recuperación, y en tal caso se habla de amnesias globales transitorias. Cambio, cuando no hay recuperación apreciable de la memoria, se trata de amnesias globales permanentes, en la que quedan importantes islas de olvido retrógrado. Después del episodio, estos pacientes parecen totalmente normales y, a menos que la enfermedad sea evolutiva, clínicamente no se demuestran defectos mentales. De hecho, una de las lesiones críticas para este síndrome parece ser un daño en el tálamo dorsal. Otra amnesia es la lacunar o localizadas. Estas hacen referencia a una pérdida parcial de la memoria, que abarca un periodo concreto de los recuerdos. Este tipo de amnesia se aprecia en los estados de confusión mental, omnibulación o estados de como, o sea, de como. Una vez superado este estado, el sujeto ya no se acuerda. Amnesias afectivas o selectivas, también llamadas psicogénicas. Se caracteriza por la incapacidad para recordar información personal importante, que es demasiado intensa para ser explicada por un olvido corriente o cansancio, y no es debida a la enfermedad orgánica o ingesta de tóxicos. La amnesia psicogénica puede ser localizada, sistematizada o selectiva. Localizada porque abarca un periodo de tiempo de horas o días. Sistematizada o selectiva porque abarca ciertos sucesos, un matrimonio o discusión. Generalizada porque puede abarcar toda la vida del sujeto, pero en general suele ser parcial y selectiva. El inicio del cuadro suele ser brusco y de breve duración, con una terminación abrupta en horas o días. Con frecuencia existen acontecimientos biográficos traumáticos precipitantes del cuadro amnésico, como situaciones de amenaza física o de muerte, por ejemplo un accidente de guerra, o sucesos inaceptables como un duelo inesperado o un abandono de la pareja. La extensión y el alcance de la amnesia varían a menudo de día en día y según quien explore al enfermo, pero hay un núcleo común persistente que no puede ser recordado en estado de vigilia. La amnesia completa y generalizada es rara y por lo general forma parte de una fuga, y si es así debe ser clasificada como tal. Los estados afectivos que acompañan una amnesia disociativa son muy variados, pero es rara una depresión grave. Pueden presentarse perplejidad, angustia y diversos comportamientos de búsqueda de atención,
pero a veces es sorprendente una tranquilidad, una aceptación del trastorno. Los adultos jóvenes son los más frecuentemente afectados, siendo ejemplos extremos los casos de varones sometidos al estrés del combate. Los estados psicogénicos disociativos son raros en las edades avanzadas. Un trastorno próximo a la amnesia disociativa es la fuga disociativa o psicógena, en la que se suman, además de una incapacidad del paciente para recordar su propio pasado, un viaje lejos del hogar o del lugar habitual de trabajo y un cambio de identidad parcial o completa. Otro tipo de amnesia son las amnesias axiales. Son las más importantes e incluyen a las amnesias hipocámpicas o bitemporales y a las mamilotalámicas o diencefálicas. En las amnesias axiales se observa un compromiso global de la memoria para la información verbal y no verbal. Hay respeto de la memoria de corto plazo y el defecto se refiere a la memoria declarativa o episódica y no a la memoria declarativa o procedural, que es lo mismo, ya que estos pacientes son capaces de adquirir habilidades aunque no recuerden las sesiones de entrenamiento. Otro tipo de amnesia son las corticales, que conllevan tan solo alteraciones de la modalidad sensorial, que se proyecta en el punto de la lesión, produciéndose una amnesia modal específica. Las agnosias son las alteraciones modales más específicas, es decir, el individuo no es capaz de reconocer un objeto presentado cuando éste se presenta por la vía sensorial afectada, pero sí cuando se presenta por otras vías. En las agnosias no existe ninguna alteración sensorial periférica. Vamos a tipificar, de acuerdo al sentido, varios tipos de agnosia. Tenemos las visuales. En estas tenemos la agnosia de color, la alexia, que es la incapacidad para comprender el lenguaje escrito, la acalculia, que es la incapacidad para comprender el lenguaje numérico, la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer caras conocidas. Después tenemos en las auditivas la incapacidad para reconocer palabras auditivamente. Ello se radica en una lesión en el lóbulo temporal por una fascia sensorial en Wernicke. Tenemos después las táctiles, que es la incapacidad de reconocer objetos por su forma, una agnosia táctil o estereoagnosia. Después tenemos del tipo corporal, que es la incapacidad para reconocer el propio cuerpo. Entre ellas tenemos la somatognosia, que es la totalidad del cuerpo, la hemisomatognosia, que es la mitad lateral, y la autopagnosia, que es una parte concreta del cuerpo. Después tenemos, por último, las motoras, entre las apraxias, que es el paciente tiene problemas para memorizar o recordar esquemas sensoriomotores, por ejemplo, incapacidad para vestirse, atarse los zapatos, etc. Causa de las amnesias orgánicas, pues entre ellas tenemos que puede verse a enfermedades crónicas, anemia, hipotiroidismo. También tenemos infecciones en el sistema nervioso central, debido, por ejemplo, a la sífilis, a la meningitis. También se debe, o una de las causas puede ser, mejor dicho, enfermedades degenerativas, estilo Parkinson o Huntington. También se debe a ACV, traumas craneoencefálicos y cuando es a nivel crónico, pues por ingesta de alcohol y drogas. Tenemos también la hiponesia, que es la disminución de la capacidad de la memoria, debido a una dificultad tanto en la fijación como en la evocación de esta. Se observa en personas psiquiátricamente sanas con preocupaciones profundas que acaparan la atención, así como en pacientes con neurosis. La hipermnesia es el aumento o hiperactividad de la memoria, frecuente en pacientes maníacos o delirantes, y se presenta también en sujetos con entrenamiento especial de la memoria. Otra es la dimnesia, que es una alteración cuantitativa que traduce siempre en una disminución de la memoria, imposibilita evocar un recuerdo en un momento dado y evoca otro en forma borrosa o poco nítida. Ahorita vamos a pasar a las alteraciones cualitativas. Las anteriores fueron todas alteraciones cuantitativas. Las alteraciones cualitativas se han agrupado bajo la denominación de paramnesia, es decir, los falsos reconocimientos
o recuerdos inexactos que no se ajustan a la realidad. Uno de los principales son las anomalías, entre ellos tenemos anomalías de reconocimiento. Dentro de las anomalías del reconocimiento tenemos el fenómeno de lo ya visto o déjà vu. Es la impresión de que una vivencia actual ha sido experimentada en el pasado y en la misma forma. Se puede observar en personas sin ningún padecimiento mental o en sujetos con neurosis o con esquizofrenia. Otro fenómeno es el fenómeno de lo nunca visto o jamais vu. Es sensación de no haber visto o experimentado nunca algo que en realidad ya se conoce. Otra anomalía del reconocimiento es la ilusión de la memoria, que no es más que la evocación deforme de una vivencia, al cual se le agregaron detalles creados por una fantasía. Se observa en personas sin padecimientos mentales y en sujetos con delirantes o esquizofrenia. Después tenemos las anomalías del recuerdo, hablando de las alteraciones cualitativas, de las paramnesias. Las anomalías del recuerdo, entre ellas tenemos la dimnesia o amnesia de evocación, que no hay pérdida del recuerdo, sino dificultad para evocarlo en un momento dado. Puede aparecer en personas normales, en situaciones de estrés, agotamiento y en trastornos de ansiedad, depresiones, etc. Otro fenómeno de la anomalía del recuerdo es el fenómeno de tu cara me suena. Vemos una persona, reconocemos la familiaridad, pero somos incapaces de ubicarla en su entorno, recordar el nombre o circunstancias. Otra anomalía es que conozco la cara pero no el nombre. Conozco la cara del sujeto, lo ubico, pero no soy capaz de recordar el nombre. Otra anomalía es el fenómeno de la punta de la lengua. Conozco perfectamente la respuesta, incluso me vienen a la mente las palabras con relación a la misma, pero no soy capaz de recordar el término exacto. Laguna temporal es otra anomalía. Es un fenómeno ligado a la rutina y a la falta de atención. Conduzco mi coche hasta el lugar de trabajo y soy incapaz de recordar la última parte del trayecto. También tenemos la verificación de tareas o checking. Son conductas de comprobación rutinarias para determinar qué acciones o tareas concretas han sido llevadas a cabo. Reflejan una memoria ausente o atenuada, que hacen que el sujeto no recuerde si efectivamente ha realizado la actividad. Se presentan en los primeros estadios de las demencias y en estados de ansiedad, depresión que interfieren con la atención. O sea, está muy involucrada la atención. Otro sería la confabulación, que es la falsificación de la memoria, que aparece en un estado de conciencia lúcida y habitualmente asociada a una amnesia orgánica. El paciente evoca una historia falsa sobre acontecimientos pasados, a menudo en respuestas a preguntas del examinador, para poder rellenar lagunas amnésicas. Aparece de forma típica en el síndrome de Korsakoff y en otras demencias. También tenemos la pseudología fantástica o mitomanía. Es un relato inventado de experiencias personales que supuestamente le han acontecido al sujeto. Son aparentemente verosímiles y donde el sujeto es protagonista. Busca el aprecio del interlocutor y ensalzar la estima personal. A veces el paciente, en este tipo de anomalía, el paciente confrontado con la realidad reconoce que está mintiendo. Sin embargo, parece inclinado compulsivamente a generar nuevas fantasías e incluso llega a creérselas. Ese es el mitómano. No hay síndrome amnésico y se relaciona con personalidad histriónica o trastornos facticios. Ahorita pasemos a cómo tratar o cómo poder paliar la pérdida de memoria. Existen varios tratamientos contra esta pérdida. Algunas experiencias e investigaciones sugieren que el consumo de ácido graso omega 3 tiene efectos benéficos sobre el desarrollo del cerebro y en procesos tales como la memoria y en la concentración. También hay estudios que sugieren que el consumo de omega 3 durante el embarazo puede tener una buena influencia en el bebé e incluso en grupos de niños en edad escolar en un experimento que se hizo, aumentaron notablemente su rendimiento después de ingerir pastillas con aceite de pescado rico en omega 3. Otra de las ayudas específicas para mejorar la retención consiste en dedicar una buena parte del tiempo de estudio
no a la lectura, sino al repaso mental de lo que se ha leído, a su reproducción ordenada, sin recurrir al libro, más que cuando falla la memoria. De esta forma, no solo la retención, sino los mecanismos de captura de lo retenido se consolidan y se perfeccionan de mejor manera. En algún caso, el tiempo dedicado con fruto a este repaso mental ha llegado hasta el 80% de beneficio. ¿Por qué olvidamos las cosas? Olvidar es algo normal, incluso necesario, pues nos evita acumular un exceso de datos inútiles. Imagina por un momento que fuese capaz de recordar absolutamente todo lo que ha aprendido y vivido a lo largo de su vida. Sería algo apabullante y bueno. Por lo tanto, se trata de acordarse únicamente de lo importante. El olvido puede deberse a varias causas. Caducidad. Los datos almacenados pueden ir diluyéndose con el paso del tiempo, y esto tiene sentido en la memoria sensorial y en los plazos cortos y medianos, pues es la manera de que no lleguen a saturarse, pues no encontramos explicación al hecho de que se olviden cosas que estaban almacenadas en la memoria a largo plazo, pues su capacidad prácticamente es ilimitada, según los expertos. Algunos investigadores afirman que los recuerdos se conservan de por vida y lo que falla es el modo como acceder a ellos. También tenemos los problemas de acceso, que a veces no podemos acceder al contenido de nuestra memoria, específicamente si el estrés nos hace producir hormonas, los glucocorticoides, que estos producen que se bloquee la función de acceso. Mediante algunos ejercicios de memoria podemos aumentar la posibilidad de que esto no suceda. Otro factor es la eliminación, que aparece en el caso de informaciones dolorosas, frustrantes y molestas, y cuando se ha vivido situaciones extremas o traumáticas. Por suerte, no son cosas que suceden con frecuencia, pues ante esto, los ejercicios de memoria no sirven para nada. De todos modos, algunas experiencias y recuerdos desagradables pueden emplearse para mejorar la memoria. Ahorita hablemos de los recuerdos. Los recuerdos, ¿qué son? Son imágenes del pasado que se archivan en la memoria. Nos sirven para traer al presente algo o a alguien. Se definen también como una reproducción de algo anteriormente aprendido o vivido, por lo que están vinculados directamente con la experiencia. Las conexiones neuronales de la corteza son estimuladas por la información y se fortalecen y vinculan al contexto emocional en que se formaron. Una vez codificadas, residen en la región de la corteza en la que la información fue percibida y procesada. Cuando sea necesario o suscitado por la emoción, esa memoria se activa para utilizarse como memoria de trabajo. De acuerdo con Morris y Maestro, existe una serie de pasos que ayudan a mejorar el recuerdo. Estos son los siguientes. Primero, motívese. Sin un fuerte deseo de aprender o recordar algo, probablemente no lo hará. Pero si encuentra una forma de mantenerse alerta y estimulado, le será más fácil aprender y recordar las cosas. Segundo, practica habilidades de retención. Para mantenerse en buena forma, las habilidades de memoria, al igual que todas las habilidades, deben practicarse y ejercitarse. Los expertos en la memoria recomiendan hacer ejercicios como crucigramas, acrósticos, anagramas, jugar Scrabble, Monopolio, Trivia, Bridge, entre otros. O pueden aprender japonés, unirse a un club de ajedrez o discutir los eventos actuales con sus amigos. Tercero, confía en su capacidad para recordar. La duda, que pasa mucho por ejemplo en los exámenes, a menudo conduce a la ansiedad, lo cual interfiere a su vez con la capacidad para recuperar la información de la memoria. Los expertos coinciden en que los ejercicios de relajación aumentan significativamente la habilidad para recuperar la información de la memoria. Cuarto, reduzca al mínimo las distracciones. Aunque algunas personas pueden estudiar para un examen y escuchar radio al mismo tiempo, la mayoría de la gente encuentra que las distracciones externas interfieren con el aprendizaje. Quinto, mantenga la concentración. Presta gran atención a los detalles. Concéntrate en el entorno, en las emociones y otros elementos le ayudarán a recordar con claridad.
Haga conexiones entre el nuevo material y la información que ya está almacenada en la memoria a largo plazo. Eso ayuda a afianzar y a recordar de mejor manera. Una clave para mejorar la memoria consiste en organizar y codificar el material de manera más eficaz cuando entra por primera vez a la memoria a largo plazo. Discuta lo que quiere recordar con otras personas. Es lo que pasa cuando uno les enseña a los compañeros o les explica algo que no entienden de la materia, y al explicárselo uno se lo memoriza más profundamente. Piensa o escriba formas en que la nueva información se relaciona con las cosas que usted ya sabe, relacionarlas con cuestiones ya existentes o de fácil acceso para la persona. Cuando más vínculos forje entre la información nueva y la información que ya se encuentra en la memoria a largo plazo, más probable será que recuerde el nuevo material. Bueno, con esto se ha terminado la exposición de memoria. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.